Buenas tardes con todos, buenas tardes profesor, mi nombre es Pico Catagua Luis Carlos y a continuación yo realizaré el trabajo de exposición número 1 correspondiente a medio ciclo, en el que hablaremos acerca de las responsabilidades civiles y penales en el sistema de contratación pública. Primeramente, en lo que es las responsabilidades civiles, tomaremos en cuenta dos conceptos sobre lo que es responsabilidad civil, ¿no? La responsabilidad civil se dice que es la obligación en la que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio que causó. Una persona es civilmente responsable cuando está obligada a reparar un daño causado a otra, ¿no? Eh, la responsabilidad civil tiene requisitos y estos requisitos son el hecho, los daños, la culpa y la relación que existe entre la culpa y el daño, que se conoce como la relación de casualidad entre la culpa y daño. Eh, a continuación hablaremos sobre cada una de ellas, ¿no? Lo que es la responsabilidad por daño, por hecho, se divide en dos: la responsabilidad por hecho propio y la responsabilidad por hechos ajenos. La responsabilidad por hecho propio, como lo sugiere, indica que quien tiene la capacidad para obrar puede hacerse civilmente responsable de los daños causados. Sin embargo, un juez puede determinar que una persona menor de 16 años, pero mayor de 7, sea civilmente responsable, ya que él puede determinar que esta persona actuó de, en plena conciencia de sus hechos y en plena razón de lo que él estaba haciendo, y obligarlo a hacerse responsable de lo que cometió. Eso con respecto a lo que es daño por hecho propio, que es que en sí se refiere a los daños causados por hechos realizados uno mismo, así se lo podría decir, ¿no? La responsabilidad por hechos ajenos, sin embargo, se refiere a que, si bien una persona es responsable por sus propios actos, también es responsable por los actos de otras personas que están a su cargo. Es decir, toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de las que estuvieran a su cuidado. Eso quiere decir responsabilidad por hechos ajenos. Hablaremos ahora acerca de la responsabilidad por los daños o perjuicios, que tiene que ver con dos también, que es daño material y daño moral. El daño material es podría decirse bastante simple, ya que, como la palabra lo dice, se refiere a los daños causados materialmente, cuando hay una pérdida de dinero de por medio. O sea, es el daño al bien patrimonial, y el lucro cesante, que es la ganancia que se dejó de percibir a consecuencia de este acto ilícito. El daño moral no, el daño moral no tiene nada que ver con una pérdida de dinero. Generalmente se lo atribuye al daño que se causa al honor de una persona, cuando a ésta se le ve afectada su reputación, cuando se la acusa sin pruebas, cuando se burlan de sus padecimientos físicos, de su religión, de su creencia. Eso tiene que ver el daño moral. La culpa. Si bien es cierto que para que exista una responsabilidad civil es necesario que exista culpa, muchas veces, o por así decirlo, hay casos en los que no necesariamente una persona
que es responsable civilmente tiene la culpa. Y esto se da en casos como en accidentes de trabajo, en donde una persona, si bien es responsable de los daños que se causaron, quizás no tenga la culpa, ya que los daños se produjeron por acontecimientos que se dieron en el trabajo. Por poner un ejemplo, aquella persona que esté a cargo de una máquina es civilmente responsable de lo que ocurra o haga con esa máquina. Pero si esa persona no está a cargo de la responsabilidad de manejar y de inspeccionar esa máquina y la máquina falla, esta persona no tiene la culpa, porque ese no era su cargo. Entonces ahora hablaremos acerca de la responsabilidad, de lo que tiene que ver con la relación entre la relación de casualidad entre el daño y la culpa, ¿no? Esto es una conexión de un hecho dañoso con el sujeto que se le atribuye este daño. Es necesario que el hecho sea la causa directa y necesaria del daño, independientemente si el daño pueda ser atribuible a muchas causas, de tal forma que si una de ellas hubiera faltado, no se hubiera producido el daño. Bueno, ¿qué dice la Ley Orgánica de Contratación Pública acerca de las responsabilidades civiles y penales en el sistema de contratación pública? Bueno, en el artículo 99 habla acerca de las responsabilidades. La Ley Orgánica de Contratación Pública nos dice que los miembros de la asociación o contratistas serán responsables por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de la duración de la asociación, ¿no? En el artículo 100 de esta misma ley nos habla acerca de las responsabilidades que tienen los consultores. No. Los consultores nacionales o extranjeros, extranjeros, son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad dentro de los tratos y términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico que exista a la época de la elaboración del mismo, ¿no? Esta responsabilidad prescribe en el plazo de 5 años contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. En el artículo 101 nos habla acerca de las responsabilidades sobre la retención indebida de pagos, pero en el artículo 100 se dice otra cosa, que si por alguna razón los estudios elaborados por los consultores ocurriera algún daño o algún perjuicio económico en la ejecución en los contratos, la entidad contratante puede demandar al contratista y hacerlo suspender por 5 años, hacer suspender su RUC por 5 años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables. Como mencionaba en el artículo 101, la Ley de Contratación Pública nos habla acerca de la retención indebida de los pagos. El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas o otro tipo de obligación que tenga que ver con los pagos de una entidad contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, este funcionario o empleado deberá ser o será destituido de su cargo por la entidad nominadora y sancionado con una multa no menor a 10 salarios básicos unificados. Existe también lo que es fase de los procedimientos contractuales en la contratación pública. Estas fases se dividen en 4, la que es la preparatoria,
la precontractual, la contractual y la postcontractual o evaluación. Cuando hablamos de la fase preparatoria, hablamos sobre la identificación de las oportunidades para el desarrollo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los procedimientos de contratación pública que desarrollan un proceso laborioso para la necesidad de hacer un proyecto, ¿no? Se tiene que hacer un estudio de viabilidad en donde se detallen la necesidad de realizar una compra y deben tomarse alternativas que, conforme al estudio que se vaya a realizar, nos otorgue un costo-beneficio, costo-eficiencia o costo-efectividad para poderse realizar, que presente una mayor cantidad de beneficios en consideración a los gastos que se vaya a realizar, tomando en cuenta todos los factores previamente mencionados, ¿no?, que influyen bastante en la decisión sobre qué comprar y bajo qué mecanismos hacerlos y el presupuesto que podría emplearse. Cuando hablamos de la fase precontractual, quiere decir las garantías de las oportunidades para que el proceso se desarrolle legalmente, ¿no?, que la compra se realice de la mejor manera. O sea que dentro de la contratación, la autoridad, la máxima autoridad contratante o algún delegado, si ellos intervinieran en cualquiera de las fases del procedimiento de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación y así como la ejecución de los mismos contratos, será responsable por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica y Servicios Nacionales de Contratación Pública y su reglamento y demás resoluciones del CERCOP, sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar de ser el caso, ¿no? O sea que si la máxima autoridad o algún delegado, así como algún funcionario, se ve involucrado en algo que afecte en algún favoritismo con respecto a las compras que se vayan a realizar, deberá ser sancionado. Se debe garantizar una plena competencia que garantice un concurso que se lleve legalmente. Existen también responsabilidades adicionales. O sea, cuando se realiza una convocatoria, la máxima autoridad tiene hasta 24 horas antes de la presentación de las ofertas para poder declarar el concurso como cancelado. Pero esto solamente se lo puede realizar en ciertas circunstancias que mencionaré a continuación. La primera sería cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación, en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento. También cuando no se perciba la necesidad de realizarse este concurso, en tal caso se deberá archivar el expediente de lo que se ha realizado, por violación sustancial a lo que es el procedimiento precontractual, lo que yo mencionaba anteriormente sobre las garantías de un pleno concurso sobre las compras que se van a realizar. Yo creo y considero que las responsabilidades civiles aquí en Ecuador, en lo que tiene que ver con la contratación pública, es bastante deficiente. Cuando yo realicé mis prácticas preprofesionales en el municipio de Santa Ana, noté que muchos funcionarios públicos no se hacían responsables de su trabajo. Generalmente la mayoría no trabajaba y delegaba sus funciones a otra persona y esta persona le cancelaban y entonces no tenían responsabilidad. Si bien es cierto, esto no debería ser así, pero se lo da. Yo creo que para que
el sistema de contratación pública, todo lo que tiene que ver con lo que son funcionarios públicos funcione, debería primeramente funcionar la ética y la moral de cada persona que trabaje en el sistema público, ya que el sistema público se ve manchado mucho por la corrupción y la falta de responsabilidad civil y penal que existe en cada persona que trabaja allí, ¿no? Ese es mi pensamiento. Esto es todo lo que tiene que ver con el tema de mi exposición. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.